de Economía, por supuesto, tenemos a nuestros invitados del día de hoy, a quienes vamos a recibir, por supuesto, y nos vamos para el living. Dale. Vamos a recibirlos, José Castillo y Juan Ignacio Fernández, economistas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Primero preguntarles, bueno, ante los primeros anuncios de quienes se van a hacer cargo de la economía a partir de ahora, ¿cuáles creen que van a ser los parámetros los que se va a regir la nueva economía? Me parece que es bastante transparente lo de Duhovne, es muy interesante lo que decían ustedes recién. A ver, terminamos el 2016 y efectivamente un año en el que, por un lado, hubo un brutal ajuste, traduzcamos esto, ¿no? Una transferencia de ingresos, nuestros cálculos son entre 30.000 y 40.000 millones de dólares que salieron de los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados, de la gente que cobra planes sociales, hacia el sector concentrado de la economía, agroexportadoras, megamineras, sector financiero, la bolsa, los fondos buitre. Ahora, la idea original del gobierno, dicha por Prat-Gay y por todo el equipo, por el conjunto del equipo, era que eso era lo necesario para que se produjera la lluvia de inversiones, el segundo semestre. Eso no pasa. Entonces, ¿por qué no pasa? ¿Qué contestan ellos? Es interesante porque había un sector de economistas que venían diciendo en medios especializados, ¿saben cuál es el problema? Que el ajuste es muy gradual, tiene que ser más fuerte. Uno de esos economistas, justamente, en sus notas del diario La Nación, se pueden chequear, fue Nicolás Duhovne. Entonces, la lectura que nosotros estamos haciendo es, la entrada de Duhovne responde a eso, a pasar a un mayor ajuste, un ajuste más veloz en el año 2017, partiendo del supuesto que entonces sí, supuesto muy en el aire, pero bueno, que entonces sí, y esa es la respuesta que él da a la pregunta de por qué no entraron las inversiones en el 2016, ahí sí entraría en el 2017. La gran pregunta es, bueno, ese ajuste, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Me parece que ahí hay Ahora hay nos que metemos con ese trabajarlo. tema puntual. Juan Ignacio. Bueno, primero hay que tener en cuenta que como dijo él, digamos, las situaciones de gradualismo, los ajustes graduales generan resultados graduales. Eso por un lado para alinear expectativas con posibilidades reales de la economía. Pero, digamos, a la hora de hacer un juicio de valor, yo creo que hay que tener dos cosas siempre muy presentes, que son, primero, el espectro de posibilidades reales que tiene la economía, o sea, el mejor escenario, el peor escenario y todo lo que está en el medio, para no caer en un optimismo adolescente, como él dijo, de muchos analistas e incluso de gobierno, del segundo semestre de 2017 creciendo al 4%, de inflación en 2 dígitos en menos de un año, digamos, para no caer en esas situaciones, pero también entender los riesgos reales que tiene la economía argentina. Y dos, el rumbo real de que si todo se mantiene en la economía argentina, ¿qué pasa? La verdad es que hoy, si todo se mantiene con este gradualismo, estamos yendo directo a un iceberg. Lo único que se hizo en 2016 fue, digamos, disminuir la velocidad a la cual nos estamos dirigiendo a ese iceberg. Pero siempre hay que tener muy presente que si esto sale mal, digamos, hay riesgo de una crisis de magnitud. Y de hecho, nunca en la historia reciente de Argentina, ningún mandatario pudo revertir una situación fiscal como la que hoy tenemos. O sea, ¿te puedo hacer una analogía con lo que vos estás haciendo? Sí. Y si aceleramos ese ajuste, ¿no vamos más rápidos al iceberg? No. El ajuste en realidad es virar la economía. Lo que hace 7, 8 años era un ajuste menor, era un viraje de 5, 10 grados, hoy es de 50 y es muy doloroso y estamos todos de acuerdo, es una situación no deseable. Pero la verdad es que lo tendríamos que haber empezado a hacer hace por lo menos 5 o 6 años. Y hoy la situación de evitar el iceberg igual sigue siendo el mal menor. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué puede pasar o cómo se va a hacer este ajuste a partir de ahora? Coinciden en que uno en que el gobierno lo va a hacer y el otro vos decís que es necesario que lo haga. No sabemos. Para el futuro económico. La verdad es que, digamos, por el lado institucional, la salida de Prat-Gay genera algunas dudas. No es bueno, digamos, nunca es una buena señal que el primer año de gestión ya la cara de la economía salga. Pero la verdad es que por el discurso de Duhovne y por lo que todos sabemos de dónde viene y qué es lo que piensa, creo que podría ser una buena señal. Porque me parece que realmente hay que dimensionar la necesidad imperiosa de empezar a virar esto porque vamos al iceberg. Y me parece que Duhovne lo tiene muy claro y por eso transmitió, digamos, que su prioridad básicamente era atacar el tema fiscal, que ya no era creíble. La verdad. ¿Cómo se va a hacer ese ajuste? Yo creo que primero, tenemos una diferencia conceptual fuerte.
creo que el ajuste no solo es doloroso y terrible para los trabajadores, lo que ustedes mostraban en el bloque anterior, es apenas un pequeño ejemplo con los trabajadores de la educación, sino que no es cierto que detrás del ajuste aparece el famoso derrame. O sea, si la economía o crece por consumo, o crece por inversión productiva, o crece por exportaciones. Hoy tenemos todos los drivers, llamaríamos los economistas, esos tres factores, tirados para atrás. El factor gasto público también lo van a tirar para atrás. ¿Cómo van a hacer el ajuste? Hacemos un poquito de política económica ficción a partir de antecedentes. A mí me parece, Duhovne dijo una cosa, lo viene diciendo en sus textos de La Nación, congelar el gasto. Claro, congelas el gasto con inflaciones todavía muy importantes. O sea, uno de los grandes problemas del gobierno de este año es que se embanderó como el gobierno antiinflacionario y tuvo una inflación, va a cerrar arriba del 40. Dicen 17 para el año que viene, solo lo dice el gobierno, ¿no? Ni siquiera las consultoras cercanas al gobierno aceptan ese número de 17. O sea, si vos congelás el gasto en términos reales cae. La otra que hay que prestar atención, siguiendo la experiencia del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, y algo lo hicieron este año ya en La Nación, es subejecución de partidas. O sea, el presupuesto dice 100 y después cuando vas a mirar al final del año, de esa partida se ejecutó 50, 60. El macrismo tiene toda una experiencia en la ciudad de Buenos Aires de hacer eso. Uno mira y dice, no, ellos dicen, no bajó tanto en educación, no bajó tanto en salud. Claro, la partida. Ahora, después en el año no la ejecutás. Me parece que Duhovne, cuando está diciendo vamos a hacer una sintonía fina, está entrando por ese lado. Eso es peligroso. Lo que vimos en ciencia y técnica, lo que vemos en educación, yo creo que en el primer trimestre del año van a empezar a aparecer muchas más de estas anécdotas de echada de empleados públicos alrededor de esto. Cuando vos hablas de las columnas, también de lo que piensa Duhovne, lo que sabemos hasta lo que hoy, está escrito, claro. Lo que está escrito, lo que sabemos que piensa Duhovne. En la conferencia de prensa, él, de hecho le preguntaron por el millón de empleados públicos, dijo, de ninguna manera pienso eso, y habló todo el tiempo de continuidad. Sí. Y si uno hila lo que él iba diciendo, siguió hablando de gradualismo. O sea, después hay que ver en la cancha se ven los pingos, sí. Pero en el discurso de hoy no se veía el Duhovne que uno esperaba que fuera. Ojalá que no sea así en la cancha, porque, insisto, vamos al iceberg y de hecho, digamos, esto en realidad es contradictorio, pero en realidad evitar el iceberg es la salida progresista. Digo, nunca, siempre todos los episodios más regresivos de la historia argentina, y en esto seguramente vamos a coincidir, fueron las grandes crisis. O sea, la distribución de ingresos, la pobreza y todos los indicadores sociales, digamos, sufrieron, en los periodos que más sufrieron fueron las grandes crisis. 2001, la hiperinflación y demás, todos los episodios. Este año. O sea, que evitar el iceberg, en realidad, la salida no gradual, incluso podría ser la salida más progresista. Así que hay que tener en cuenta eso, tal vez un mal menor, un ajuste tal vez un poco más duro, menos gradualista, que nos salve de darle al iceberg, incluso puede llegar a ser progresista con una mirada de largo plazo. Los economistas hablan de ajuste, porque han venido ayer, inclusive otro economista con un pensamiento similar al tuyo. ¿Son conscientes que eso significa gente que se queda en la calle, que no tiene para comer? Está bien, pero ¿cuándo la tasa de desempleo fue más alta en la historia de Argentina? 2001. O sea, no salir... Y si el 2001 era como ahora. Está bien, pero no salir del esquema cambiario y macroeconómico a mediados de los 90 implicó llevar a la economía a la peor crisis de su historia. Bueno, o sea, tal vez el 90, un ajuste... El 2001 es muy parecido está bien, a este pero gobierno. está bien, pero tal vez un ajuste inteligente a mediados de los 90 nos evitaba esa supercrisis de la cual todavía no nos recuperamos, porque si uno mira los indicadores sociales, hubo histéresis. Histéresis es que una vez que caes, no toda la gente se recupera, no volvés al equilibrio anterior. O sea, me parece que la misión número uno de Duhovne es evitar el iceberg, y si lo logra con una economía creciendo más o menos, será digamos, algo épico, porque la verdad es que nadie lo hizo en los últimos 70 años. A ver, tenemos que hablar también de la otra pata, ¿no? Porque hay otro ministro ahí en juego y el otro gran dato de este año es los 50.000 millones de dólares de endeudamiento entre nación, provincias. Esto es un punto importante porque, ojo, yo creo que efectivamente la economía argentina en estos últimos 40 años ha chocado y ha tenido crisis muy fuertes, 82, 89, la del 2001. Ahora, esas crisis siempre terminaron generándose a partir de un superendeudamiento que al final no se pudo pagar. Duhovne dijo otra cosa en el mes de octubre, hay que prestarle atención en esas notas de La Nación.
Dice, llegará quizás el momento de volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Y acá tenemos otra, dijo hasta de un número, ¿no? 25.000 millones de dólares, podemos ir a pedirle al fondo. Ahora, claro, el fondo había vuelto a monitorear la economía argentina en el mes de septiembre y escribió un paper. El fondo dice, lo que dice Duhovne, hay que ajustar la economía, hay que bajar el gasto y propone cómo hacerlo. Cuidado, ¿qué dice ese paper del fondo? Hay que atacar la seguridad social, subir la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años y achicar la masa jubilatoria proponiendo eliminar estos ajustes de marzo y septiembre. Entonces, cuidado, porque ahí volvemos al punto. Son todas las respuestas que podemos tener de por dónde vendría el ajuste del año que viene. Yo creo que este es un punto muy, muy importante porque el problema que tiene la economía argentina es que no funciona esa automaticidad de los mercados. O sea, esta idea de tiro las señales y vienen las inversiones. Ojo, yo creo que este año vino plata a la Argentina. Miremos cómo terminó el año la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Miremos las ganancias financieras del año 2006. Son inversiones altísimas. financieras no es lo mismo que Claro, inversiones productivas. este es el problema. Estas señales, y yo no digo, capaz que en el año 2017 viene más. Ahora, el problema es que eso no significa automáticamente la inversión productiva y entonces el ajuste y la gente que se cae no vuelve automáticamente a el mercado de trabajo. Lo vimos en la década del 90. Quiero dejarlo cerrar también a Juan Ignacio, tengo un minuto nada más para cerrar, pero sobre este tema si querías opinar. Yo estoy de acuerdo, el tema es que la estrategia gradualista por ahora no es del todo creíble y por eso no llegan las inversiones. Hasta que Argentina no muestre que está en un sendero sustentable y que el barco no va a un iceberg, hasta ese momento las inversiones no van a llegar. El problema de eso es que si no llegan las inversiones, no hay espacio para el crecimiento. Argentina, incluso aunque todo saliera bien, no tiene la infraestructura necesaria como para crecer al 2 o el 3% anual. O sea, no hay energía ni infraestructura para hacerlo. O sea, en el mejor de los casos, igual la inversión la necesitas. El tema es que hasta que no haya una consistencia monetaria, fiscal, un plan en serio, no van a llegar. O sea, estás atrapado en un equilibrio en el cual indefectiblemente tenés que caer en elegir el mal menor y eso es ineludible. Y de hecho, digamos, probablemente lo que vaya a pasar es que tengamos un rebote en 2017 mediocre para llegar a una situación similar a la de 2015 y 2018 sea un año tal vez bastante más negro de lo que se piensa porque se van a acumular algunas distorsiones por el año electoral en el cual se espera que los salarios le ganen a la inflación, al dólar y demás. Así que me parece que hay que mantener un escenario de cautela y tener mucha paciencia con Duhovne porque se está jugando, lo que está en juego es mucho. Gracias a los dos por haber venido. Gracias.